están prácticamente entrando ya a la comunidad. Y con el decreto presidencial, por supuesto, esto cambia el proceso de se necesitaba un permiso de bienes comunales y hoy el mismísimo presidente de la República está, digamos, avanzando sobre la comunidad de Xochicuautla. Entonces, frente a la resistencia, digamos, emblemática de Xochicuautla, o sea, no era necesario, pues, un decreto expropiatorio. Pero frente a la resistencia que se ha estado dando, hay una decisión de Estado, ¿no? Y del más alto nivel. Y entonces, un poco la reunión, no solo para la solidaridad y las acciones que yo creo que tenemos que seguir haciendo todos, desde talleres, desde difusión, carteles, en redes, actividades culturales, foros, pero esto ya no está siendo suficiente. O sea, este es el planteamiento de la ofensiva. De hecho hay un riesgo potencial, sin alarmar y sin ponernos pues paranoicos, pero el planteamiento es que el lunes mismo, es decir, la lectura que podemos hacer, y por eso se convocó hoy, es que tal vez el decreto presidencial es la forma, ¿no?, de legitimar públicamente que el lunes avancen todavía más las máquinas. Entonces, la siguiente semana corremos el riesgo de que se consume pues el trazo de la carretera, destruyendo aún más el bosque y el trazo por la comunidad, que derrumba varias casas y afecta muchos terrenos, pero hoy además se anexa ya no solo un trazo sobre el bosque, sino esencialmente la pérdida por completo de los bienes comunales. O sea, esto es inaceptable. O sea, ya no se afecta solo con el trazo, sino que se les despoja a los compañeros por completo. Entonces estamos en el momento en que la presidencia de la República está diciendo que va a avanzar sobre San Francisco Xochicuautla. Entonces, un poco el objetivo también, creo, de la reunión es sensibilizarnos de este punto. O sea, es San Francisco Xochicuautla, de una resistencia de muchos años, ha pasado a un momento ahorita de emergencia. Y frente a esa emergencia tenemos que diseñar un plan de acción que mantiene la difusión, pero que tiene que enviar un mensaje a Presidencia de la República. Es el equivalente al decreto expropiatorio en San Salvador Atenco, cuando el aeropuerto. Es el equivalente, pues, a, digamos, una ruptura como se había dado el conflicto, que era de carácter básicamente como el resto de los movimientos en defensa de la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales. Generalmente son los gobiernos de los estados quienes están empujando, ¿no? Entonces han sido los gobernadores del PRD de Guerrero quienes han atacado a los compañeros de la Parota, es el gobernador atacando con el acueducto a la tribu Yaqui. Por supuesto son planes federales, pero la mano visible, la mano que hace el trabajo sucio, han sido los gobernadores estatales, como en el caso también de los compañeros que están acá presentes en Puebla, donde Graco en Morelos y el gobernador Bala, ¿no?, son quienes con la mano dura aprietan e implementan políticas federales. Pero en este caso ahora se escaló, ¿no? Es decir, ya no es, incluso hace una semana comentábamos efectivamente la idea de una movilización hacia la representación del gobierno del Estado de México en Ciudad de México, pero ahora ha cambiado. Es decir, el presidente de la República mete la mano con una serie de argumentos inaceptables, violando 169 de OIT, diciendo que se consultó en una consulta que no existe. O sea, es gravísimo. Es gravísimo para San Francisco Xochicuautla, pero es gravísimo además como antecedente. Es decir, si esto pasa, ¿no?, como modelo de imposición, pues no sabemos qué va a pasar en los otros 120 casos de defensa de la tierra y el territorio que hay a lo largo y ancho del país. Es decir, que la Presidencia de la República utilice hoy la expropiación como vehículo para desmantelar la resistencia. Es decir, sí, se resisten, no quieren que se utilice los bienes comunales, se los quitamos. Entonces, ya ni siquiera los vamos a afectar, no les vamos a consultar, no, se los quitamos, la carretera va encima. Entonces,
el planteamiento en derechos indígenas, o sea, es el momento, y no por exagerar, pero sí cambia incluso la fase de cómo se ha venido dando todos los procesos de resistencia indígena en el país, pues porque ha habido un proceso donde hay lucha, etcétera, pero ahora, digamos, después de la elección, Presidencia de la República se está metiendo, fortaleciendo una dinámica de despojo. Entonces, en ese sentido, compañeros, para finalizar, creo que tendríamos que plantear con qué otras organizaciones se tiene que hablar, plantear una campaña de medios, también muchos medios están acudiendo a Xochicuautla, pero creo que es el momento de acudir a los medios de comunicación, es decir, que los compañeros puedan, y aquí preguntaríamos si hay compañeros o compañeras que pueden abrir espacios, ¿no?, en medios importantes para responder, ¿no?, responder directamente, y que la opinión pública nacional, pero la presión a partir de la respuesta, porque la decisión de los compañeros es el decreto no va, pero si el decreto no va, esto cambia, digamos, es una decisión muy importante que sabemos lo que costó en el caso de Atenco, ¿no?, derogar el decreto, echar para atrás una decisión presidencial. O sea, los compañeros necesitan de un proceso no solo de acompañamiento, de visibilización, sino de una verdadera fuerza de la sociedad civil que lo respalde. Y entonces, y estamos, digamos, en urgencia de hacerlo. Entonces yo plantearía la pregunta de si podríamos plantear efectivamente quizá un equipo de comunicación que permita, ellos ya lo tienen y hay organizaciones que ya los acompañan o los acompañamos, pero sería indispensable fortalecer una estrategia de medios, sería importante plantear y evaluar aquí si podemos hacer una movilización, y una movilización importante, ¿no?, que dé un salto cualitativo en el proceso del conflicto y que ponga a San Francisco Xochicuautla en otra situación en este embate, ¿no? Yo plantearía también, efectivamente están las tareas del campamento, creo que sí, a lo mejor no pasa nada el lunes o el martes, pero creo que estamos ante la emergencia de hay que ir a acompañar a la comunidad en estos días, especialmente lunes y martes. O sea, si hay una decisión de presidencia de avanzar, pues probablemente lo haga en estos días. Y entonces campamento, entrevistas, movilización y más las ideas que se nos vayan ocurriendo, habría que evaluarlas en esta reunión y ver qué otros aliados podemos conseguir para, digamos, acompañar, pero con una fuerza social, digamos, y política que realmente le responda, pues, al presidente de la República. De eso estamos hablando, ¿no? Sí, gracias. Bueno, pues una de las propuestas, digo, yo soy digamos, la indicada para hacer la invitación, pero como estamos dentro de la Constituyente Ciudadana del Distrito Federal, afortunadamente mañana vamos a estar en el Monumento de la Revolución con un evento para lanzar la Constituyente Ciudadana del Distrito Federal. Entonces yo creo que ese sería un foro muy importante en el que podríamos a lo mejor colocarles un espacio y se haga visible esta información. Entonces, pues yo creo que terminando la reunión podríamos tener un contacto para ver cómo organizamos y de inmediato mañana al menos sean ya visibles su caso en la Constituyente. Otra, va a haber varios medios de comunicación, va a ser el evento va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, entonces va a haber infinidad, pueden presentar fotografías, si tienen videos de lo que ha sucedido, o sea, y inclusive tener una mesa donde pueden ustedes hablar. La otra es que, bueno, me di la tarea de imprimir el decreto, o sea, la hoja principal, y dice: el decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 37.9386 hectáreas de agostadero de uso común de la comunidad San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, municipio Lerma, del Estado de México. Pero aquí dice abajo en el segundo, dice: el núcleo agrario fue notificado de la instauración del procedimiento expropiatorio a través de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales. Y luego dicen que los días 5, 8, 9, 10 y 12 de junio se llevaron a cabo diversas asambleas con los representantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, con objeto de realizar las consultas que conforme a derecho se requerían por tratarse de una comunidad indígena. Como resultado de ello, la comunidad consultada se pronunció por aprobar la construcción
y operación de la autopista Toluca-Naucalpan y autorizaron a la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México. Entonces, eso es lo que sale y eso es lo que ustedes ya nos dieron su testimonio. Pues, si usted es emergencia en este asunto, sí, porque dicen, no nada más aquí, los compañeros del resto del país, ¿qué va a pasar? Entonces, pues la invitación es que mañana ustedes se presenten en la Constitución Ciudadana y se les dé un espacio y ahorita lo tratamos. Bueno, pues entonces un poco tal como han ido las cosas, ya se plantearon algunas opciones, ¿no? O sea, las que ya estaban, lo del campamento, apoyar y acompañar estos días, ¿no? O sea, como en la emergencia, esa es una. La otra es fortalecer el trabajo de medios que se ha ido haciendo y la difusión, ¿no? O sea, ahorita tendríamos que definir cómo nos imaginamos, quién se apunta, quién más, quién menos, ¿no? Pero sí para ir buscando las entrevistas y cualquier tipo de espacios que se puedan conseguir en los medios comerciales o donde se pueda, libres también, para hacer una difusión lo más amplia posible, porque efectivamente el problema ya no solamente para San Francisco Xochicuautla, es para todo los pueblos indígenas en resistencia, ¿no? O sea, porque hay una indefensión acerca de la consulta, que tanto se ha manejado como un derecho, pero pues eso no ha existido, digamos. Entonces, está la de la comisión de prensa, está la de la posible movilización que se ha apuntado, que tendría que ser aquí en Ciudad de México, o no sé, que eso es lo que se ha manejado, y bueno, todos los foros o espacios, ¿no? que se han mencionado. Hasta ahorita es más o menos lo que se ha comentado. Entonces, ya sea que ahorita sigamos participando acerca de estas propuestas ya, o nuevas propuestas, pero bueno, digamos, vamos avanzando para poder salir con unos acuerdos que nos funcionen a todos y que respondan de algún modo a los compañeros. Entonces, pues no sé quién más se apunta. Acerca un poco. Hola, bueno, a ver, yo estoy participando con un montón de comités en Estados Unidos, de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, muy despacio, pero vamos organizándonos para hacer una radio sin fronteras. Y pues la invitación es ahora que termine esto, pues tener sus datos para yo comunicarme con ellos y poder hacer, es radio por internet, ¿no? Pero creo que es importante porque los compañeros de Estados Unidos están muy movilizados y desde allá también se puede pues hacer presión, ¿no? O sea, no sé bien cómo ni nada, yo en realidad así pues estas cosas no sé mucho, pero pues me parece que es otra opción, ¿no? Se llama Radio Sin Fronteras. ¿Alguien más? Bueno, pues nosotros lo vemos esta situación con mucha preocupación. Es alarmante pues por la imposición que es para el pueblo de Xochicuautla, pero también por la amenaza que implica para todos los pueblos que están en resistencia. En nuestro caso, pues estamos igual contra un megaproyecto energético y este decreto, pues es como decía Enrique, es un cambio de estrategia del gobierno federal, donde ya el que instrumenta el despojo directamente, pues ya es el gobierno federal, no en manos de los gobernadores o gobiernos locales. También creemos que pues sí cambia la etapa, ¿no? Es una etapa que le da legalidad ya al despojo totalmente y que anula la capacidad de defenderse a los pueblos, ¿no? Como una línea que siempre ha habido en las resistencias es la línea legal que permite ir trabajando toda esta cuestión, estos abusos para detener los proyectos y bueno, a partir de estos decretos anula esta posibilidad o lo hace mucho más complicado. Entonces, creo que en ese sentido, pues nos puede ayudar en el sentido, esto es algo bueno, en el sentido de que se puede hablar con los diferentes movimientos que están también en resistencia, porque esto es el inicio para todos, ¿no? O sea, y tenemos que pues, generar esta fuerza conjunta, que bueno, ya hay en otros diferentes espacios. Entonces, como propuesta, más bien así, quizá los que conozcan también la forma, cuando fue la estrategia cuando fue el decreto de Atenco, pues justo lo que funcionó muchísimo fue la fuerza social que hubo, ¿no? En apoyo a Atenco, que permitió además de otras cosas. Entonces también quizá será bueno conocer qué otras cosas funcionaron en ese momento, que ahora podrían ayudarnos
a generar acciones, ¿no? Ya están planteadas varias líneas, la difusión, la movilización y el apoyo al campamento, pero quizá pues la historia ya que se recorrió anteriormente quizá nos podría dar otras luces. Ya en sentido de propuestas concretas, bueno, Morelos, está la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, donde estamos, pues pueblos que estamos en resistencia ante megaproyectos en el Estado, y bueno, pues ahí se planteaba, con las limitaciones que se tienen y pues también como los golpes que están fuertes, pues igual haber la posibilidad de generar un pronunciamiento, pero más bien la pregunta aquí es, ¿qué cosa puede funcionar en ese sentido? Si hay una acción urgente que se pueda sumarse como movimiento, si hay un documento que ustedes están pensando dirigir hacia la ONU o hacia cierto organismo que pueda funcionar, pues quizá ahí unir esfuerzos en ese sentido, porque pues pronunciamientos aislados están bien, es un apoyo moral, es un apoyo de presión política, pero quizá si se pudiera generar una línea por ahí de exigencia y todos sumarnos a firmar eso, también podría ser otra forma de presión social y política. La otra cosa que veíamos sobre esto era, bueno, en Amilcingo, en la asamblea se habló de la situación que se está viviendo. Ustedes saben que es muy complicado movilizarnos de otros lugares a otros pueblos, es muy complicado siempre. Por un lado se está viendo que sí mandado una comisión al campamento, quizá mañana vayan compas de Puebla, pero por otro lado lo que se plantea en Amilcingo es que si se arma una movilización, Amilcingo está dispuesto a armar movilización en Morelos. Estamos hablando también con los de Ayala, la Asamblea Permanente de Pueblos pues no sabemos también cómo lo quieren hacer con la entrada de la movilización, pero más bien ahí es una acción ya más directa, la presión que se tiene es el control sobre el territorio, entonces más bien es una acción sobre el territorio de los pueblos del oriente de Morelos. Pero eso sería en coordinación si se plantea hacer una acción aquí, o que cuando se nos diga que es importante hacer esa acción para lo que estén dirigiendo ustedes como Xochicuautla. Por último, también quizá en esta cuestión de la difusión, hay dos espacios. Uno es la radio de la UAM. Se nos ha abierto en muchos espacios por la Asamblea Permanente de los Pueblos, porque también estamos ahí de alguna forma articulados con la universidad. Y entonces quizá podríamos buscar la forma de que en la radio de la UAM, de la universidad, ustedes pudieran hablar. Esa se transmite en todo el estado, entonces pues lo menos la difusión ahí estaría. Y la otra es que quizás si se pudieran ustedes o darnos los links o darnos algún disco donde vengan los diferentes documentales y cuestiones que ustedes quieran que se difundan, pues estaría muy bueno para todos los que estamos, sí, para poder, o sea, que no necesitan, ustedes van a estar ahorita muy concentrados en estas acciones del territorio y de estar en este sentido de evitar la represión o de vivir este espacio en este momento de represión que está pues, inminente. Entonces quizá lo que podemos hacer nosotros para no desgastar también a los compas es que estos materiales que ya existen, más bien que nos digan cuáles son y que estos ya se pudieran difundir sin tanto estar como esperando quizá por el desgaste que implica, ¿no? Y pues por último nosotros también pues estamos con todo pues, el apoyo, también yo creo que hay otras articulaciones donde coincidimos con Xochicuautla, entonces creo que también eso es parte del trabajo que se tiene que hacer, que hablar con las otras articulaciones para ver pues desde ahí qué cosas se pueden generar, ¿no? Con otros movimientos y otros pueblos que están en defensa y del territorio. Y ya. Quisiera recoger algunos de los planteamientos que puso Enrique, que completan lo que aquí se ha dicho, pero tratando también de traer algunas experiencias de movimientos en luchas similares. Y tendríamos que decir, es cierto, el decreto expropiatorio y la manera en que empieza la obra significa un cambio en el carácter del conflicto. Ya no es solo la obra en sí, sino es la manera en que se despojan bienes, pero también se golpea a un actor, al propio actor comunidad y al actor de los bienes comunales, no solo la tierra. Y por lo tanto está claro de que esto nos impone la necesidad de una nueva estrategia. Se movió el conflicto como lo veníamos haciendo para la etapa anterior, no es suficiente y tenemos que plantearnos, creo, varios retos. Primero,
El Estado golpea cuando siente que, además de que tiene su jugada preparada, cuando siente que tiene dividida a la comunidad principal y cuando siente que ha logrado desarticular a las distintas comunidades que tienen que ver con los tramos de una obra. Su clave es que cada quien defienda su tramo, pero que no se ponga de pie el movimiento para el conjunto de la obra. Entonces yo diría, primer problema, hay que consolidar y hacer crecer al sujeto. Y a eso implica rehacer el trabajo en la comunidad misma, con los ejidatarios que no hayan tenido postura clara, y también rehacer la búsqueda de un acuerdo con todas las otras comunidades y ejidos que cruzan la obra. Hay que poner de pie de ese tamaño, porque cambió el carácter y el tamaño del conflicto. Creo que ya hay un primer reto sin el cual no hay fuerza para jugar. No es solo un problema de lo que hagamos de fuera. Creo que la fuerza del sujeto es el reto fundamental. Segundo, el defensivo, el jurídico. Qué bueno que ayer se movilizaron en la CNDH. Hay que seguir la interlocución abierta para las medidas cautelares, para que tengan una misión de observación permanente en la comunidad, que lo reciba el presidente. Todo eso me parece muy bien, pero también no sé si habrá que pensar en algún mecanismo de amparo, en fin, enfrentar jurídicamente la expropiación. Todo eso no se puede descuidar ni desvincular de una única estrategia, que es un eje importante, pero hemos aprendido que es mejor que la estrategia tenga todos los ingredientes y no que sea una estrategia jurídica distinta de la política, distinta de la mediática, y que es mejor una única, integral y completa. Tercero, está claro que hay una batalla en el diagnóstico, en el carácter, en la acusación de quiénes son los intereses políticos y empresariales detrás de esto. Y es una batalla de diagnóstico que pasa por los medios. Efectivamente es clave entrar a los medios y pensar no solo en materiales que disputen la narrativa y la verdad que ustedes tienen, sino pensar acciones que vayan haciendo acercar a los medios a toda esta problemática. Y ahí habrá que ser muy audaces, pero ya hay lecciones de por dónde irnos. Cuarto, hace falta movilización. Esto no funciona si no la comunidad efectivamente se convierte en convocadora de una articulación que se exprese en movilizaciones. No basta que se mueva la comunidad, nos tiene que involucrar y que juntos nos movilicemos, y la comunidad tendrá que seguir alimentando con su propia dinámica la movilización. Ahí habría que hacer, también recogiendo lecciones, dos claves: cómo lograr que no solo las comunidades de esta obra se movilicen, sino cómo conectar para que las otras energías de luchas similares se puedan sintonizar en una lucha que ponga la situación en otro nivel, en otro tamaño. Entonces, acercarse de ya, habrá que generar una comisión de enlace, etcétera, que se acerque a todos los frentes donde se articulan estas luchas y a proponer un encuentro nacional de emergencia, no solo para solidarizar a esta comunidad, sino para que esta comunidad se convierta en dinamizadora de una articulación más grande para esta lucha y para las otras luchas. Si las hacemos cada caso por su lado, no va a dar. Tenemos que ya entender, esto nos reta a un esfuerzo de articulación y de luchas conjuntas y simultáneas. Entonces la movilización tenemos que atinarle también en dónde son los lugares neurálgicos en donde atacar. Ayer parecía que fuera la CNDH el enemigo, ayer qué bueno que salió pero no está ahí el enemigo. ¿Dónde está el punto neurálgico? ¿En las oficinas de la empresa? ¿En qué oficina del gobierno federal? ¿En qué oficina del gobierno del Estado? Hay que hacer una estrategia, una dinámica estratégica de la movilización. Quinto, este espacio puede ser el germen de que construyamos una plataforma permanente, que los organismos que ya podamos hoy decidirlo, los decidamos, los otros que lo consulten, pero esto necesita que la comunidad se sienta cobijada por un espacio estable, no que cada vez
se convoque y a ver quién viene. Que hoy ya constituyamos una plataforma solidaria, con mecanismos, enlaces, contactos, incluso con comisiones que pudiéramos hacer, etc. Y terminaría con que todo esto empieza por la emergencia. Y entonces me ocurre que tendríamos que atinarle a dos cosas. Una, cómo convertir el campamento en su lugar de presión, pero también de convocatoria, con acciones que no solo atraigan a los medios, sino que atraigan, ni modo, aquí funcionan las personalidades. Hay que lograr que vaya allá Raúl Vera, hay que lograr que vaya allá Pablo González Casanova, ni modo, ahí es donde necesitamos a estos solidarios que jalan visibilidad y que, etcétera, etcétera. Entonces, ahí pensar una acción que convierta el campamento en un lugar regular de actividades y que cada día haya posibilidad de que el grupo de chavos que quieran tocar y el grupo solidario que vaya y los curas que hagan su liturgia, etcétera, etcétera, que vaya significando no solo la acción dura de frenar a la maquinaria, sino de ir congregando, y tal vez eso junto con algún otro lugar neurálgico aquí en México. Cuando solo hay un lugar en la comunidad, qué bueno porque se atrae, pero políticamente luego no basta una acción si está alejada de donde está la batalla política. Entonces, echar a andar la de emergencia, pero luego ver cómo echamos a andar otros puntos neurálgicos de presencia, pero eso puede ser ya producto de este acuerdo que se vaya trabajando con otras luchas, con otras comunidades, y que entonces podamos ir multiplicando los puntos de presión, de resistencia, etc. Y terminaría diciendo además en acciones que seamos hoy más sabios. El Estado está listo para reprimir, está listo para forzarnos esas acciones que hace que los liderazgos entren a ser acusados. Creo que hay que entender que estas luchas hoy necesitamos ganar el factor tiempo. No es una cuestión que se va a resolver en pocos días o horas. Estamos hablando de un proceso y que entonces la serenidad y la autoridad moral de la comunidad es clave que se fortalezca y eso es pues tal vez lo más importante que hoy ya podemos acordar. Que ustedes se lleven esa noticia orgánica que hoy podamos impulsar. Buenas tardes, compañeros. Por aquellos que no nos conocemos, mi nombre es Antonio Lara, soy integrante del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. Nosotros hemos dado acompañamiento con los compañeros de Xochicuautla desde hace algún ratito y quisiéramos primero tal vez comentarles lo que hemos hecho, ¿no? Que es lo que hemos estado preparando y algunas ideas que quisiéramos colocar. Primero, el centro decidió que nos trasladamos de forma permanente a Xochicuautla y dos de nuestros compañeros, que de hecho están presentes, la compañera Yanel Ramírez y Efraín Flores, están 24 horas en Xochicuautla. Hoy están aquí por la reunión, pero están allá en la labor de observación y de alguna forma eso nosotros quisiéramos colocarlo como un tema de fortalecimiento para los compañeros en el ejercicio de que en el campamento, además de los compañeros de Xochicuautla, pues hay dos observadores ciudadanos de derechos humanos y obviamente un poco intentando cargar el costo político al Estado si el campamento fuera acechado, intimidado, hostigado, pues además de los compañeros de Xochicuautla, hay dos de nuestros compañeros de forma permanente. Segunda, nos tocó la situación de que a nuestros compañeros en Puebla los detuvieron, según nosotros, antes de echar con fuerza la implementación del proyecto. Recordarán ustedes, sobre todo a Juan Carlos Flores en Puebla, y cuando nos avisaron una tarde ya estaba detenido por una orden de aprehensión, le votaron 3 órdenes de aprehensión y sumaba casi 10 delitos. Entonces esa situación nos puso 10 meses a estar peleando por la libertad del compa, entre amparos y cuanta cosa. Entonces no digo que el Estado implemente la misma estrategia en todos lados, pero sería muy lamentable que intentara repetir esa estrategia aquí. Entonces lo que hemos hecho es a los compañeros y compañeras más visibles de la comunidad,
les hemos buscado amparos contra posibles órdenes de aprehensión. Entonces, al menos estamos teniendo como el tema de que si hubiera órdenes de aprehensión, las vamos a detectar antes esperemos de que pudiera haber algo por ahí. Y obviamente nosotros consideramos que el escenario es muy distinto, que se pueda hacer público, que hay órdenes de aprehensión, pero con los compañeros en libertad, a que nos demos cuenta que cuando ya estuvieron detenidos. Entonces ya los compañeros firmaron los amparos y nosotros esperamos que a más tardar el martes esté ordenada la suspensión del acto para que no puedan ser detenidos, al menos durante 5 días. Y en esos 5 días, por decirlo así, son los días de seguridad jurídica para los compas, en donde te va a llegar el informe y si votan órdenes de aprehensión, en esos 5 días tendrían que estar votando. Promovimos amparo tanto en el fuero común como en el ámbito federal. Ahora sí que todo de una vez. Otra cosa que ya tenemos preparada y sería muy bueno de una vez subrayar esta posibilidad de que se pudiera constituir una suerte de comité de apoyo donde nos articuláramos para que los esfuerzos no estuvieran disparatados. Nosotros ya avanzamos y la posibilidad de este comité creemos que lo fortalecería, una suerte de informe para relatores de la ONU. Está prácticamente terminado y obviamente lo ideal sería que todas las organizaciones lo firmáramos o el comité como tal, que nos agrupe a todos para intentar darle fuerza a este mensaje a los relatores correspondientes de Naciones Unidas. Otra cosa que ya tenía un rato que veníamos construyendo y se supondría que estaríamos en condiciones de llevarlo, de materializarlo, inmediatamente entrando de vacaciones algunos compañeros de ahí de la oficina del Alto Comisionado, es la posibilidad de que la unidad de observación de la Oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado en México vaya a visita a Xochicuautla. Eso fue lo último que se acordó con ellos, solo que se les atravesó su periodo vacacional y evidentemente todas estas gestiones fortalecidas ante la petición de todas las organizaciones seguramente facilitaría y sensibilizaría a la gente de la ONU para que pueda asistir a la comunidad. Por otro lado, en Comisión Nacional de Derechos Humanos, mucho por la intervención de los compañeros de Servicios y Asesoría para la Paz, de alguna forma se facilitó la comunicación para, obviamente fortalecido con la movilización que hicieron los compañeros de Xochicuautla, para 2 cosas. Uno, se está en la posibilidad de que la Comisión Nacional emita medidas cautelares, solicita medidas cautelares, y lo que ya es un hecho, al menos eso está en el acuerdo, es que a partir del lunes, observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos van a estar permanentemente en Xochicuautla. La idea, el acuerdo es que va a ser lunes y martes la visita de la Comisión Nacional. El miércoles tendría que ser el diálogo con Presidente Nacional y Presidencia Nacional miércoles, a más tardar jueves. Platicando con ellos ya se valoraría si se emiten las medidas cautelares o se mantiene mínimamente la presencia permanente de Comisión Nacional. Yo quisiera compartirles, y los compañeros de Xochicuautla estuvimos ahí en la plática y algunos más de los presentes, yo creo que fue buen mensaje que la cuarta visitadora literalmente dijo más o menos las siguientes palabras. El presidente nacional, cuando buscó ser ombudsman, dijo literalmente: yo quiero ser un presidente incómodo, un ombudsman incómodo. Y entonces les dice: este es el buen momento para que el ombudsman diga refrende que es incómodo. Más o menos dijo sus palabras. No estoy diciendo que ya nos insinuó que va a sacar la recomendación y va a llamar a la sociedad a movilizarse, ¿no? Pero hasta donde da la Comisión Nacional,
Se me hace buen mensaje en términos de que pudieran ver también el espacio, más bien la coyuntura, como la posibilidad de que el ombudsman se haga algo. Incluso hasta dijo que además de incómodo no quería ser un ombudsman de escritorio, insinuando la posibilidad de la presencia del ombudsman en Xochicuautla, más o menos. Pero lo que sí fue acuerdo es que el miércoles, a más tardar el jueves, tendría que darse este encuentro con el presidente de la Comisión Nacional. Ya casi para cerrar, les tendría que decir que en el Estado de México, junto con los compañeros de Xochicuautla y otras de las comunidades y pueblos y organizaciones que hemos estado trabajando en los últimos meses, que van desde Atenco hasta Xochicuautla, valga la expresión geográfica, hemos ido construyendo algo que se le denominó el fuego de la digna resistencia. Entonces, este proceso regional en el Estado de México logró, al menos hace algunas semanas, agrupar a prácticamente todos los pueblos en resistencia a megaproyectos, a despojo de agua y en defensa de territorio en el Estado de México. Entonces, ya platicamos con los compañeros de Xochicuautla y algunos de los compañeros, sobre todo con los compas de Atenco, ahí mismo en Xochicuautla, y se planteó que la plataforma regional estaría llamándose a asistir a Xochicuautla el lunes 20, más o menos al mediodía, en la idea de empatarlo con la visita de una comisión de los compañeros de Ayotzinapa, ¿no? Como aprovechar ese momento para que al menos la plataforma regional llegue a ser acto de presencia en Xochicuautla, con los representantes y liderazgos y luchas, pues, ¿no?, del Estado de México. Y a lo mejor, y con esto cierro, subrayando, creo que la posibilidad de constituirnos como un comité solidario a Xochicuautla sería bastante importante, no irnos sin al menos dejarlo en la mesa para que no nos vaya a pasar que los esfuerzos y ganas y toda la energía que podamos poner a disposición de los compañeros de Xochi de repente empiece a cruzarse y a no necesariamente coordinarse. Lo que no significa que solo tenga que ser este espacio el espacio de coordinación, ¿no? Pero sería bueno que al menos los que de alguna forma nos coordinamos en otros espacios, pues logremos aprovechar un espacio con Xochi. Si no mal recuerdo, los compañeros de JR me corregirían, en esta coyuntura se hizo un hashtag, algo así como Xochicuautla no está sola. Yo creo sería bueno aprovechar ese hashtag y que el comité se llamara así, ¿no? Comité Xochicuautla no está sola, ¿no? Como para que fortaleciéramos en términos al menos de redes sociales con este nombre que ya se echó a andar, y todo lo que podamos generar en términos de medios que ya se dijo, pues tratáramos de ponerlo en este punto de que Xochicuautla no está sola, como entre consigna a nombre de comité, ¿no? Aprovechar los dos ejercicios. Y bueno, y por último, yo sí quisiera un poco, con los compañeros de Xochicuautla en este espacio, creemos que, por lo que lo vimos hace unos días que estuvimos allá, hay una cuestión como de necesidad, sí, de fortalecimiento organizativo del actor, lo que dijo don Miguel hace un momento, pero nosotros creemos, y lo decimos con mucho respeto, que también hay la necesidad de un fortalecimiento anímico de los compas de Xochicuautla, ¿no? Nosotros hemos visto el momento muy difícil para los compañeros. Creemos que esto de lo que estamos haciendo, pues de alguna manera fortalece. Pero sí lo quisiera colocar en términos de que en la medida de las posibilidades, yo me imagino que hagamos el esfuerzo por ir a Xochicuautla, o cuestiones que los compañeros consideraran que elevaría la convicción de lucha, pues de que valga la expresión que Xochicuautla no está sola, sería bastante importante, pues porque nos ha tocado, ¿no?, que varias compañeras y compañeros están así como el mundo se nos vino encima con una
sensación casi de derrota, pues. Y yo creo que se les tiene que hacer sentir que esto va a funcionar. Sobre todo, sí, en la parte mediática, en la parte organizativa, conexión, bla, 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 pero también en esa parte tan sentida, ¿no? de si estamos fuertes, ¿no? Que es una parte que se necesitarían a lo mejor palabras más sublimes para lograrlo hacer sentir. Y si no es con palabras, que sea con actos, ¿no? Como con gestos, que los compañeros de Xochicuautla sientan que efectivamente Xochicuautla no está sola, ¿no? Es todo. Hay 3 participaciones más. A lo mejor ahí hay varias propuestas que a lo mejor habría que después de esas participaciones ya ver cómo las vamos operando, ¿no? Entonces, compañero. Es una pregunta ingenua. ¿Qué posibilidades y qué implicaría? Porque bueno, yo escucho todo esto de, bueno, lo que ha pasado con las luchas, y a fin de cuentas estamos tratando como que de pedirle ayuda a no sé quién, ¿no? A ver si nos escuchan. O sea, ¿qué ocurre si de alguna manera se sacara una expropiación popular por parte de los compañeros? O sea, que se emitiera. Así como ellos sacaron su expropiación pseudo nacional, nosotros en contra, agarrar y decir, ¿sabes qué? Lo platico porque sé que implica muchas cosas legales, ¿no? Posiblemente las desconozco, pero a nivel artístico y performativo, sabemos que en los medios, o sea, está el impacto, ¿no? ¡Oh! ¿No? Están, o sea, no se dejan. ¿Qué tan conveniente y legalmente qué implicaría realmente? Porque obviamente sacar un decreto popular de expropiación de tus propias tierras, o sea, va a acelerar un proceso también legal, ¿no? De organización. ¿Estamos realmente listos para eso? Gracias. Entonces, compañero. Bueno, en relación, como ya se ha mencionado, que San Francisco Xochicuautla es una de las partes que abastece agua a la Ciudad de México y al Estado de México. Yo hablé con Félix Hernández Gamuri del Comité 68, y a ver si en el transcurso de la semana, ya sea que se ponga de acuerdo con el señor José Luis o que Félix vaya a Xochicuautla. Él es experto en aguas, es conocido más en otros países. Félix Hernández Gamuri es de la generación del 68, amigo de Raúl Álvarez Garín, que conforman el Comité 68. Entonces, yo haría esa de que ya sea hablar ya oficial con Félix para hacer un recorrido ya sea por el pueblo y observe, y después que como Comité 68 pues que emita un pronunciamiento, ¿no? Porque el Comité 68 es conocido, entonces yo creo que eso igual nos puede fortalecer en algo, ¿no? Más que nada por el agua, y al mismo tiempo que el agua, el bosque, porque él sabe, y ya sobre eso pues ya también sería una propuesta. Yo la semana trato de contactarme con él, bueno, a partir del lunes, para que hagamos una cita y después estarles notificando, y ustedes igual como organización, en cuanto el comité firme algo, pues igual ustedes firmen para enviar el pronunciamiento y todo. ¿Sí? Perdona, señor representante Enrique del JRA. Siguiendo las intervenciones que hacían los compañeros de Serapaz y del Ceferino Ladrillero, me parece que hay que ir articulando las propuestas en varios ejes. Una que queda claro es la necesidad del espacio organizativo, ¿no? De una plataforma o comité. Yo lo que plantearía en esa línea es que esta misma semana llamáramos a una segunda reunión de este espacio para conformar ese comité, ¿no? A lo mejor con esta propuesta de Xochicuautla no está sola, pero que aquí faltan muchas organizaciones, colectivos, compañeros que no pudieron venir hoy, pues por la emergencia, y se les avisó así de bote pronto, pueblos indios, ¿no? Que son cercanos o aliados incluso de los compañeros de Xochicuautla. Entonces yo diría que eso nos va delimitando también un plan de acción. En el eje organizativo creo que hay un consenso de la necesidad de esa plataforma o comité, pero también sobre su urgencia. Entonces, que lo llamáramos a constituir, incluso hiciéramos una invitación, ¿no? A constituir, participar, y que lo hiciéramos esta semana. El segundo es todo el eje del campamento y la difusión, ¿no? Que tiene que ver con cómo podemos, aunque sea hormiga, ¿no? Y estar yendo con los compañeros, respetando también las condiciones comunitarias, ¿no? Y respetando la decisión de los compañeros de cómo
pues enfrentar finalmente a las máquinas y el despojo, ¿no? Es decir, es un tema delicado en el sentido de que son ellos los que nos conducen, porque aunque la lucha es de todos por la tierra, el territorio y los bienes, finalmente los afectados directos son ellos y que ellos nos dirigieran en este sentido. Pero entonces habría que formar un equipito que pudiera enlazar de manera muy organizada, ¿no?, las posibles visitas. Ya hay compañeros que estamos yendo casi diario, o que están compañeros que están pernoctando o estamos pernoctando, y sería muy importante, aunque el mayor peligro que se comenta es durante el día, pues porque es cuando las máquinas se echan a andar. Vemos un poco más difícil que durante la noche, ¿no? Incluso contratan a los verdaderos para ir en la noche, aunque lo pueden hacer, ¿no? Pero finalmente durante el día, pues como la gente trabaja y esto es más difícil. Entonces, que se formara un equipo aquí también para ordenar, para también ayudar a los compañeros de Xochicuautla a ordenar todas las propuestas que hay de foro aquí, denuncia allá, ¿no?, ir a hablar a tal espacio, ¿no?, y que les hiciéramos de manera más sintética, porque si no a los compañeros se les carga todo el trabajo, la posibilidad de una agenda y que ellos ya vean, ¿no?, si pueden, cuándo pueden, en ese sentido. Ese es el segundo eje. El tercero, que queda claro, que lo hemos venido diciendo en varias reuniones y que bueno que se comenta acá, pero ya hay varias propuestas, ¿no?, pero también corresponde a los propios compañeros, es el fortalecimiento comunitario, ¿no?, que tiene que ver con la comunidad y con lo regional, aunque ahí es tarea básicamente de los compañeros, bueno, y de los defensores, en el planteamiento de esta reunión regional, pero también el trabajo comunitario, ahí entendiendo los límites, pues, de que los de afuera, aunque podemos apoyar, pero el trabajo fundamental es de los compañeros en sus propias formas, modos, ¿no?, y tiempo, ¿no?, pero que hay un sentido de urgencia de que al interior de la comunidad y regionalmente se fortalezca la participación de la comunidad. Y el último que plantearía por ahora, y con eso una verdadera propuesta, porque el otro es síntesis, es el tema de un plan de acción mínimo, que comenzaría con esta idea de que pudiéramos convocar una reunión más amplia. Me parece que a pesar de que ayer se dio la movilización a la CNDH y, por ejemplo, Proceso o algunos, Telesur, que está llegando ahorita la información, ya sacó la nota internacionalmente, es insuficiente como respuesta. Propondríamos, a consideración de los compañeros de Xochicuautla, quizá el miércoles, para prepararla muy bien, una conferencia de prensa donde los compañeros pudieran estar acompañados de varios sectores. El primero, por supuesto, de sus defensores, ¿no?, y que el centro, por supuesto, fueran los compañeros de Xochicuautla y sus defensores, quienes han estado acompañándolos y que tienen además la información precisa del caso. Pero el segundo sería también que hablara alguien a nombre y buscar un pronunciamiento a nivel de las organizaciones civiles y de derechos humanos que pudieran respaldar la defensa legal y la defensa, digamos, en términos de derechos humanos. Los compañeros que a lo mejor pudieran valorar si el CNI, ¿no?, y quizá otras organizaciones, ¿no?, que son cercanas a ellos, los compañeros Panchos Villa, el CNI, allí los compañeros quizá decidirán, y quizá un pronunciamiento y buscar que alguna personalidad pudiéramos tener para el miércoles un pronunciamiento del sector académico y de artistas, para que pudiéramos, digamos, arropar, sobre todo, y este es el punto de la conferencia de prensa, una respuesta mucho más mediática en torno al no al decreto, ¿no?, que es mucha mayor claridad y que la gente lo sepa, porque ha estado en los medios, en las redes, pero no se termina de entender la decisión del decreto y la decisión de Xochicuautla. Y dos puntos más, con eso termino. Yo plantearía entonces esta semana la constitución, esta semana que viene, por supuesto, la constitución de alguna plataforma, la conferencia de prensa y quizá, ¿no?, a la siguiente semana que aquí valoráramos una fecha de posible movilización. Quizá habría que ver a dónde, habría que ver, ¿no?, cuáles son las fuerzas con que se cuentan, pero una movilización. Y posteriormente ir valorando, quizá y no ponerle fecha al día de hoy, pero creo que sería importante poner una fecha tentativa hoy para que se pueda trabajar esa movilización con otros sectores y aliados. Quizá después de la movilización, y para que nos dé tiempo, porque eso necesita un poco más de logística, una caravana hacia San Francisco Xochicuautla,
que pudiera ser una caravana más o menos masiva, de organizaciones, de gente que se quiera apuntar, etcétera. Un domingo quizá puede ser para que pueda ir mucha gente, etcétera, ¿no? Y en ese sentido nos da un plan de acción al menos, quizá eso, después de la movilización, a la siguiente semana, unas 2 o 3 semanas para la posible caravana, que nos da un horizonte y les da un horizonte también a los compañeros Xochicuautla. O sea, en esas 3 semanas pues da un horizonte del trabajo que también se tiene que hacer comunitario, ¿no? Para fortalecer la resistencia. Esas serían las propuestas, entendiendo que lo legal también tendría, ¿no?, un seguimiento, pero que si aquí se puede fortalecer está bien, pero hay elementos. Y bueno, valorar las otras propuestas que se han hecho también, lo del Encuentro Nacional de Emergencia, etcétera, ¿no? Yo las ordenaría así y haría esta propuesta de plan de acción para que pudiera tener algún tipo de orden también como ascendente, ¿no?, en la movilización y en la participación. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Yo, digamos que represento más o menos dos redes, vine aquí en nombre de dos redes. Una es Red Latinoamericana Antimilitarista, que estamos trabajando mucho en contra de la militarización del territorio. Como vemos, pues, no solo en México, por desgracia, en otros países también, pues, los gobiernos están utilizando nuestros impuestos para pagar fuerzas de seguridad públicas para que hagan el trabajo sucio para las empresas privadas, como también es el caso, ¿no?, en Xochicuautla. Respecto a eso, tengo varias cosas que comentar. Por ejemplo, junto con los compañeros de Serapaz, en septiembre vamos a hacer una reunión y una formación en acción directa no violenta. Esto será del 21 al 26 de septiembre. Nos gustaría, si con su permiso, que una delegación internacional pues les visitara en Xochicuautla, porque muchos de los compañeros y compañeras que van a venir están tratando en sus países, en Bolivia o en Chile o en misma Venezuela, Ecuador, están trabajando pues en temas muy parecidos. Por ejemplo, el año pasado en Ecuador existió una campaña nacional para una reserva de biosfera que se llama Yasuní, que también es un territorio indígena, y la gente de Ecuador tiene mucha experiencia también en organización, etcétera, y les podría pues platicar qué es lo que hicieron ellos, cómo organizaron la solidaridad internacional y todo esto, ¿no? Digo, siempre con su permiso, y si ustedes están interesados. También invitarles, por si quieren participar en este espacio, que digo, empieza el 21 de septiembre, pues están invitadísimos, ¿no? Otra cosa que quería preguntar, más que nada, es si saben, en la empresa que está haciendo el destrozo del bosque, si es capital puro mexicano o hay capital extranjero. Porque si hay capital extranjero, la otra red, que se llama también Internacional de Resistencia a la Guerra, estamos trabajando mucho en dos ámbitos. Uno que es puro apoyo a los desertores, antimilitaristas en general, pero otro es estamos denunciando las empresas que sacan provecho económico en acciones violentas, en guerras y todo esto. Y lo que están haciendo en Xochicuautla creo que también sería muy de nuestro interés, porque si hay, por ejemplo, capital español o francés o alemán o lo que sea, hay grupos que pertenecen a esta red que con mucho gusto harían acciones ahí contra las empresas extranjeras que participan en este proyecto. Entonces no sé si es pura empresa mexicana, o si se puede averiguar si tienen vínculos, si hay participación del capital extranjero, o si hay vínculos con algunas empresas contra cuales se podría hacer una acción allí. También nosotros como red, pero no sé si hay alguien aquí de Brigadas de Paz, no. Porque las Brigadas de Paz también están haciendo cosa que se llama acompañamiento internacional, que ha funcionado muy bien, por ejemplo, en Colombia, que es presencia permanente de personas extranjeras de una manera pacífica, pero que están presentes permanentemente y que están informando a toda la comunidad internacional qué es lo que está pasando allí, especialmente cuando se empieza a elevar el nivel de militarización del territorio o cuando se están agrediendo las personas. Y, por ejemplo, hay una comunidad que es en Colombia que se llama San José Apartador, que de verdad que ha captado mucha solidaridad internacional, y que se pudo bajar mucho el nivel de presencia de las fuerzas públicas, ¿no? Se pudo, pues, digamos, después de todo se pudo tranquilizar el territorio mucho. Entonces no sé si
En cuanto a la presencia, al acompañamiento internacional, sí estarían también dispuestos a pensarlo como una forma de apoyo. Sí, compañeros y compañeras, buenas tardes. Soy Jorge Salinas Jardón, yo participo en la Sexta, soy del colectivo de telefonistas zapatistas. Yo quiero decir de manera concreta lo siguiente. Creo que el descontón del gobierno de Peña Nieto, aquí en México decimos descontón cuando se dan madrazos y analizar. Entonces, el descontón que dio Peña Nieto con el decretazo, pues sí, por supuesto que metió en la rabia y en la impotencia a nuestros compañeros y compañeras, y por supuesto que se resiente, pero por supuesto que nosotros también estamos para apuntalarnos y para decirles, como dice el compañero Luque, pues que efectivamente no están solos y que vamos a estar con ellos hasta donde tope, porque este decreto simplemente lo tenemos que echar para atrás. Alguien preguntaba cómo lo hicieron los compas de Atenco, que bueno, pensar que iban a estar por aquí, pero cómo lo hicieron para echar atrás el decreto. Yo creo que algo fundamental fue el respaldo físico que dimos. Pequeñas, medianas y grandes organizaciones, ante el llamado de ellos, ahí estuvimos en una plaza llena de gente dispuestas. Hubo un día, el 2002, que estaba en la disyuntiva muy clara, o echaban para atrás el decreto o mandaban el ejército a reprimir al pueblo. Y Atenco nos llamó un poco como escudos humanos a enfrentar. Pues claro, ellos no iban a poner su pechito nada más para que nos mataran, también tenían la organización para enfrentar esa posibilidad de quitar al ejército. Y Fox tuvo que medir en eso, ¿no? Y decidieron echar para atrás el decreto. Yo creo que aquí, un poco Enrique decía eso, me parece muy bien, hay que mandar el mensaje a Peña Nieto, que en esta ocasión no va a pasar, como no pasó en Atenco. No pasó el decreto, pues no pasó en 2002, claro, se vengaron 4 años después, armaron una estrategia distinta de una provocación, descabezar el movimiento y luego madrearnos como nos madrearon, pues ya más bien como un enojo, como una venganza. Pero el decreto no pasó, y ahorita sigue, ¿no?, con su asunto del aeropuerto, pero de todos modos la lucha en contra del aeropuerto en Atenco es muy vigente. No pasó y hay que decírselo a nuestros hermanos de Xochicóatla, que lo recuerden y hay que repetirlo hasta el cansancio si es necesario. No pasó la decisión del Estado de privatizar la UNAM. Costó un año de huelga, costó 1000 pesos, costó mucha lucha, pero hoy tenemos una universidad pública y gratuita ante el enojo de los pinches neoliberales que hubieran querido que la UNAM hoy fuera privada y fuera de cobro, pues. No pasó su decisión de anular los acuerdos de San Andrés con los zapatistas. O si ellos pensaban que los zapatistas iban a poner a llorar, a lo mejor, porque el Congreso y la clase política traicionó los acuerdos de San Andrés. Y afortunadamente pues, los zapatistas tienen mucho que mostrar de dignidad y de decisión. Ellos echaron a andar sus acuerdos de San Andrés y hoy están funcionando muchos años después. Sigue creciendo ese proyecto de autonomía. Entonces yo pienso que hay para dónde voltear mucho, para decir sí podemos derrotar a estos malditos, porque ellos hacen esto porque creen o sienten que tienen el poder para hacerlo, ¿no? Tienen el poder para desaparecer a 43 estudiantes y pensaron a lo mejor que nadie iba a decir nada. No es cierto, millones de gentes en todo el mundo estamos exigiendo la aparición con vida de esos 43 compañeros y hay que tener la seguridad de que lo vamos a lograr, compañeros. Como se tuvo la seguridad de parar todos los triunfos que hemos tenido es porque tenemos la seguridad de que lo podemos hacer y en este caso también lo podemos hacer. Entonces yo creo que esto, con mucho tacto, con mucha fraternidad, hay que comentarlo con nuestros compañeros de Xochicóatla. A lo mejor lo saben, pues, y en esos momentos es cuando hay que hacer acopio, pues para que la moral siempre la tengamos en alto. De momento el descontón, pues sí nos saca de onda, ¿cómo no? Pues a fuerza, como el madrazo de Atenco.
que frenó la otra campaña y todo lo que... Pero después nos reponemos y le seguimos y vamos bien. Esa decisión de lucha de los compañeros de Xochicotla hay que reforzarla, hay que tal. Yo digo, por ejemplo, aquí está, pero clavadísimo, la necesidad de que el Congreso Nacional Indígena sesione de manera urgente ahí en Xochicotla, el Congreso Nacional Indígena. Está clavada la necesidad de que nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hoy pues tomen cartas sobre el asunto, ¿no? Porque también a ellos les está yendo como en feria y hay toda una jornada de solidaridad con ellos que empezó hoy y termina el próximo domingo. Vamos a estar ahí en Bellas Artes, pero ellos tendrán que tener, y seguramente lo van a hacer, que tomar cartas en esta grave agresión. Todos coincidimos aquí, que es gravísimo y es inaceptable esto que está haciendo el Peña Nieto. Y entonces yo una propuesta así muy concreta, a mí me gustó muchísimo la jornada de solidaridad con nuestros 43, que le llamamos 43 por 43. Significó 43 horas por nuestros 43 compañeros que estuvimos frente a Bellas Artes en eso, 43 horas ininterrumpidas de actividades artísticas, realmente fue muy emotivo, muy bonito que llegara toda la cultura y el arte de nuestros compañeros de las normales y de un chorro de gente que llegó ahí a hacer causa común con nuestros 43. Aquí yo creo que hay que pensar en algo parecido. Yo creo que hay muchos artistas que ahorita como que quisieran, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Hay que proponer un maratón artístico en el campamento de nuestros compañeros de Xochicotla y invitar a toda la gente que ha estado cercana con nosotros, llevar un buen sonido y que el pinche Peña Nieto vea que al revés de lo que ellos piensan, ¿no? Que nos vamos a quedar ahí como un niño que le quitan la paleta y se pone a llorar. No, están bien equivocados. Que al contrario, picó, le aventó una piedra a un avispero y así tenemos que reaccionar. Todos vayamos a Xochicotla, tomemos las medidas que se acuerden aquí. Muchas de las cosas que están diciendo aquí son muy correctas, muy adecuadas. Vamos a decidirnos, a derrotar ese decreto. Yo de manera concreta propongo ese maratón musical. Creo que eso agrupa a la gente. Porque también nuestra lucha tiene que ser con alegría. Si los compañeros están así medio alicaídos, pues sí, medio recuperándose del descontrol, que vean pues que llega gente con ganas de cantarles, de bailar. Y yo creo que sería muy padre, ¿no? Muy padre que pudiéramos hacer un evento chingón ahí donde está el campamento, con un chingo de gente, ¿no? Y que logremos reforzar ese campamento, que los colectivos, que todos los que podamos, nos decidamos a ir a poner casas de campañas ahí, de tal manera que el mensaje que reciba Peña Nieto es que, al igual que no pasó el decretazo en Atenco, no va a pasar aquí. Al igual